el tema de los antediluvianos con la sexta parte, pero antes vamos a hacer una parada de descanso. Vamos a reanudar la conferencia después de matar un mosquito. Y ahora vamos ya a entrar directamente en la sexta parte de los antediluvianos, y vamos a hacerlo con un escrito de Ellen White, extraído del libro La historia de la redención, donde dice: cuando Adán salió de las manos de su creador, era de noble talla y hermosamente simétrico, o sea, como yo, vamos. Era bien proporcionado y su estatura era un poco más del doble de la de los hombres que hoy habitan la tierra. ¿Cuánto medimos? ¿1,80? ¿1,90 el más lanzadillo? Pues imaginaros, más del doble. Estamos hablando de personas de 4 metros aproximadamente, 4 y algo quizás. Su tez no era blanca ni pálida, sino sonrosada, y resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Eva no era tan alta como Adán. Su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. También era de noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermosa. Ya veis cómo hizo Dios al ser humano, con una perfección absoluta. Pero es muy interesante destacar precisamente la proporción en altura. Hemos venido presentando pruebas de descubrimientos que se hallaban a través de la geología, de objetos, pero recordad que estuvimos analizando el texto donde se hablaba de los gigantes, y el texto nos mostraba que los gigantes no solo fue después de esa unión, que tanta polémica trajo que ya explicamos aquí, sino que ya antes eran gigantes, porque comparados con nosotros y con los israelitas, cuando Moisés escribía los relatos de la creación, evidentemente eran muchísimo más altos que nosotros. Pues bien, ya veis aquí la descripción del momento de la creación, de nuestros primeros padres. En Génesis capítulo 9, versículos 18 y 19 nos dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Es interesante notar que Cam, de su descendencia, proceden Canaán, las tribus distintas de Canaán, los que posteriormente infligieron tantísimos problemas al pueblo de Dios que procedía de Sem, los semitas. Es interesante notar que esta gente de Canaán terminaron a un punto de maldad tan impresionante que Dios tuvo que mandar que desaparecieran del mapa. La gente, cuando lee ese Jehová del Antiguo Testamento, que cómo puede ser que matara a todos y hasta el ganado, etcétera, etcétera, recordemos que, como escribió Salomón, nada hay nuevo debajo del sol. La gente de Canaán llegó al extremo de la maldad de la gente antediluviana. Por eso, si una vez los tuvo que destruir con un diluvio, llegando a ese extremo de la maldad, se tuvo que repetir la historia con los cananitas. Y eso fue un acto de amor. Paradójicamente, es un acto de amor. Porque si esta gente seguía viviendo así, jamás podían ser felices. Pero lo peor es que hubiesen contaminado a tal punto el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios hubiese sido raído de la faz de la tierra como pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque sin seguir los caminos de Dios estarían perdidos. ¿Y qué no hubiese pasado si el pueblo de los semitas llegaran hasta años después? Pues que Jesús, que tenía que proceder de este pueblo, no hubiese nacido. Con lo cual, la salvación del mundo entero
estaba condicionada. Pues bien, ahora ya podemos entender que cuando se dan las órdenes para que los habitantes de Canaán perezcan, se dan por un motivo muy concreto. Esta gente pasaba también a sus hijos por fuego, y se hacían toda clase de perversidades y maldades en extremo máximo. Recordemos un versículo muy importante. Dios no les permite al pueblo hebreo llegar hasta Canaán, porque antes, cuando habla de Abraham y demás, dice que no había llegado al colmo de la maldad este pueblo hasta sus días. Por tanto, Dios aún actuaba con misericordia y los aguantaba, a pesar de que ya hacían todo lo que se podía imaginar, y más de malo. Pero aún les faltaba una parte, y Dios aguantando aún. ¿Esto no es misericordia, acaso? ¿Tan malo era Dios? ¿Tan malo nos lo quieren pintar algunos, a ese Jehová del Antiguo Testamento? Pero cuando llegan al extremo, al clímax que Dios determina, hasta aquí llegáis porque ya no se puede tolerar más, entonces es cuando ellos, los semitas, tienen que llegar hasta allí y pasa a ser su tierra prometida y entran en la conquista de Canaán. Y esto debemos tenerlo claro, porque la gente confunde los términos del Jehová del Antiguo Testamento como malo, malísimo, cuando ese Jehová era el mismo Jesucristo que luego nació encarnado en Belén. ¿Cómo podía mostrarse él mismo de dos facetas tan distintas? Si no entendemos el por qué actuaba, con las historias de antes, no aprenderemos las lecciones de ahora y el de después. Esdras capítulo 9, versículos 1 y 2 nos dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Ya hemos hablado de qué tipo de abominaciones. Pues esto lo siguieron haciendo los que quedaron vivos de todos ellos. ¿Y qué pasó? Que los del pueblo de Israel se juntaron con ellos y caían exactamente en lo mismo. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Una vez más, lo que hacen los dirigentes del pueblo, el resto del pueblo como borregos imitando. De ahí la importancia de los líderes. Pero es curioso, si no nos damos cuenta de las primeras palabras que aparecen en el versículo 2, no nos percatamos que la historia se repite siempre. ¿Qué sucedió con los antediluvianos? Los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. No eran ángeles caídos ni historias de marcianitos que venían y hicieron sexo con mujeres de aquí muy, muy majas. No. Una vez más se repite la historia. Los hijos de Dios se mezclan con los hijos que no siguen las cosas de Dios. Y el pueblo llega a lo peor de lo peor dentro de los israelitas. Continuamente en la Biblia se habla de los actos abominables que la nación, o el pueblo de Israel, mejor dicho, llegaba a cometer. Sacrificaron también sus hijos a fuego a Moloc. Pues bien, ¿Dios tenía que permitir esto? Vamos a hablar ahora sobre una continuación de pruebas arqueológicas de las cuales estuvimos hablando. Hoy no voy a mostrar todas, ni mucho menos, de las que hay, porque hay muchas más. Algunas solo os las citaré, como por ejemplo esta. Diréis, ¿esto qué es? ¿Un borrufet? ¿Un pitufo? ¿Qué es esto? Parece un catalán con borratina, con el sombrerito típico de Cataluña, ¿no? Pues esto que veis aquí es un dibujo hecho, plasmado aquí sobre un papel, de algo que aparece en unas cuevas francesas, de pinturas rupestres, de las cuales se habla de que eran los hombres primitivos. Pero no es lo único que aquí aparece. Este señorcito, este chico, lo que sea, con este tocado arriba, sino que se muestran grabados de señoras con pantalón, con botas, con bolsos, etcétera, etcétera.
Y no son cosas de ahora, son cosas de, ya lo veis, de cuándo. Las generaciones antediluvianas habían llegado a una moda que parece ser bastante parecida a la que estaban en la Edad Media. ¿No os recuerda un poco esta vestimenta así? Pues bien, algo parecido a eso. Lo curioso es que, ¿cómo puede ser que estas cosas, la ciencia, no les puede dar la explicación? Pues muy fácil, porque no quieren creer en que los antediluvianos habían llegado al punto de máximo desarrollo. Y el diluvio acabó con ellos. No todos son animalitos pintados en cuevas o muñequitos. Hay cosas que sorprenden realmente. Y en esta página vamos a encontrar algo muy interesante. En 2001, el ministro para la Ciencia y la Tecnología, Murli Manohar Joshi, anunció oficialmente el descubrimiento: las estructuras sumergidas encontradas en el Golfo de Khambat, en Cambay, son los restos de una ciudad antigua que fue destruida por inundaciones imprevistas. Se afirmó también que las ruinas demuestran una notable similitud con los restos de las civilizaciones del Valle del Indo, que se desarrollaron en Harappa y en Mohenjo-Daro alrededor del 2700 a.C. Finalizando el 2001, se encontraron fragmentos de leña carbonizada cerca a la ciudad sumergida, que fueron datados con el método del carbono 14, 9500 años antes de Cristo. En el 2003 y 2004, el Instituto Nacional de Tecnología Marina de la India realizó otras exploraciones subacuáticas, durante las cuales se encontraron pedazos de cerámica, indicios de actividades artísticas y artesanales de un pueblo antiguo. Los hallazgos fueron enviados a algunos laboratorios hindúes y europeos, y por medio del método de la termoluminiscencia, fueron fechados de hace 31 milenios. El geólogo hindú Bhatrinarayan confirmó la autenticidad de los encuentros, sosteniendo que las reliquias fueron sometidas a un análisis con la técnica de difracción de rayos X. Con base en estos hallazgos, la ciudad sumergida de Khambat habría sido la más antigua del mundo, existiendo desde hacía 31 milenios de años. En mayo del 2001, la oceanógrafa canadiense Paulina Zelitsky, responsable de la Advanced Digital Communications Company, describió los resultados de una exploración marina en el Mar Caribe llamada Exploramar. Utilizando un sofisticado robot dotado de un sonar, magnetómetro y videocámara, que fue transportado a las profundidades marinas y guiado a distancia con un cable de fibra óptica, fue posible hacer el mapa de la zona del fondo inmersa, y los resultados fueron increíbles. Se encontraron estructuras megalíticas situadas a más de 600 metros de profundidad a lo largo del Cabo San Antonio, o península Guanacabibes, en el extremo oeste de la isla de Cuba. ¿Nunca habíais oído hablar de esto en Cuba? Pues sí, esto ya salió también en algunas noticias. Las extrañas formaciones sumergidas, cubos, paralelepípedos y pirámides, se extienden por más de 20 kilómetros cuadrados. Por su tamaño y complejidad fueron bautizados Mega. Para muchos es simplemente una ciudad imposible, que no se puede explicar con las técnicas científicas actuales. Para otros, en cambio, las enormes piedras esculpidas son los restos de antiguos muros gigantescos, ya que después de un análisis atento se llega a la conclusión de que en algún momento estas paredes estuvieron expuestas a los agentes atmosféricos, puesto que se encuentran oxidadas. O sea, que estaban en superficie. Además, con base en las fotografías y en los vídeos divulgados, se nota que existen estructuras repetitivas como si fueran muros utilizados para habitaciones. El geólogo Manuel Iturralde, que participó en la investigación, sostiene que es posible que las ruinas sumergidas sean atribuibles a una civilización antediluviana, que sería del 10º milenio antes de Cristo. Bien, antediluviana sí, del 10º milenio antes de Cristo no, porque el mundo tiene 6.000 años. Pero bien, ya veis a qué conclusiones se puede llegar. Después de todos estos descubrimientos, se puede llegar a la conclusión de que las posibilidades de que hayan existido otras etnias antediluvianas son numerosas. De hecho, el estudio del largo periodo de tiempo durante el cual el Homo sapiens ha dominado el planeta, 130 milenios, dicen, está solo al inicio. Parece bastante limitado pensar que solo a partir del 8000 a.C. haya nacido la civilización. Se siguen encontrando cosas que verdaderamente sorprenden. Y no sé si esto os recuerda cómo un señor escribió un
un libro muy conocido llamado La Atlántida. ¿Os suena? Sí, ¿verdad? Ha quedado el mito de la Atlántida por Platón. Y se habla y se intenta buscar dónde estaba esa Atlántida. Bien, cuando nosotros nos damos cuenta de que el mundo antediluviano existió, también percibimos que este señor en el fondo estaba escribiendo, no sé si novelado o no, algo que había acontecido en los anales de la historia. Y sencillamente nosotros sabemos que no solo había un lugar concreto de civilización, sino por lo que hemos mostrado ya en la anterior conferencia, la civilización estaba extendida por todo el mundo. Y esos eran los antediluvianos. Extraído de este libro de Jonathan Gray, vamos a sacar solo unas páginas donde vais a ver algo que supongo que os va a sorprender bastante. Y es esta fotografía de aquí. No sé si os estáis dando cuenta de qué es. ¿Veis una persona puesta en lo que parece un sarcófago, un ataúd? Vamos a ver lo que pone este libro. Aquí está todo en inglés. Luego os lo lo vamos a ver traducido un poco así, hecho con ordenador, para que veáis qué pone allí. El cuerpo fosilizado de un hombre de 12 pies, 2 pulgadas de altura, fue levantado en una estación de ferrocarril de Londres en 1895. Esta fotografía que estáis viendo es de esos años. No es, ya lógicamente se ve que no es actual, blanco y negro y un poco cutre, ¿no? Pues bien, menos mal que esto se llegó a fotografiar. Vamos a ver qué es. De hecho, tenemos una fotografía de esto. Fue apoyado para ver contra un carro de ferrocarril del siglo XIX. Es totalmente eclipsada la parte posterior del vagón del ferrocarril. ¿Os habéis fijado? Vamos a verlo aquí. Perdón, me he pasado. ¿Veis una escalera larga? Está apoyado sobre un vagón de tren. Ya veis la altura de los vagones de tren cuando os pasan muy cerca, ¿verdad? Pues antes aún eran más altos. Vamos a ver qué más nos pone. Un extracto y una fotografía de la revista británica Strand de diciembre de 1895, reimpreso en W.G. Wood Martin, en el libro de que aquí cita. Las huellas de las fe mayores de Irlanda, se menciona este gigante fosilizado que se habían encontrado durante las operaciones mineras en el condado de Antrim, en Irlanda. Preeminente entre los artículos más extraordinaria jamás realizada por una empresa ferroviaria es el gigante fosilizado de Irlanda, que es en este momento que yace en Londres y el noroeste de la compañía del ferrocarril de la amplia calle del depósito de mercancías. Y esa fotografía es la que se reproduce aquí, cuando estaba en ese lugar. Esta cifra monstruosa tiene fama de haber sido desenterrada por un tiempo. Bueno, esta cifra no debe ser exactamente esa la traducción. El señor de Hierro hizo una prospección de hierro, del mineral de hierro, en el condado de Antrim. Las medidas principales en toda su longitud son 12 pies y 2 pulgadas. Circunferencia del pecho 6 pies y 6 pulgadas. Y la longitud de los brazos 4 pies y 6 pulgadas. Hay 6 dedos en el pie derecho. ¿Os suena esto de los 6 dedos, verdad? Había alguna raza que tenía esa particularidad. El peso bruto es de 2 toneladas. Casi nada, 2 toneladas de hombre. De modo que se tomó la mitad de una docena de hombres y una potente grúa para colocar este artículo de propiedad perdida en la posición para el artista de la revista Strand. Deere, después de mostrar el gigante en Dublín, llegó a Inglaterra con su hallazgo raro y lo exhibió en Liverpool y Manchester a 6 peniques por cabeza, que atraía a los hombres de ciencia, así como a turistas que quedaban boquiabiertos. El negocio fue creciendo y el empresario inducido a un hombre llamado Kershaw para comprar una participación en este asunto. En 1876 Deere envió a su gigante de Manchester a Londres en tren la suma de 4 libras esterlinas, etcétera, etcétera, y fue acusado un recibo para el transporte de la empresa, pero nunca se pagó. Evidentemente Kershaw no sabía nada de la eliminación del show,
ya que cuando lo descubrió, siguió a toda prisa, y a través de una firma de abogados de Londres, se trasladó al Tribunal de la Cancillería, que emitía una orden de restricción a la compañía de despedida con el gigante, hasta que la acción entre Deere y sí mismo, para determinar la propiedad, se comercializó. La acción nunca fue un problema. Por desgracia, no sabemos lo que pasó después de esto. Es lamentable que estos descubrimientos a menudo desaparezcan y nunca más se oiga hablar de ellos otra vez. Afortunadamente, un reportero hizo la fotografía. Es curioso. Ya lo vimos también en la anterior vez. Cuando se encuentran según qué objetos, se muestran un poco y desaparecen del mapa. ¿Por qué será? ¿Dónde pone la ciencia a un hombre así de largo? Si eran primitivos y medio monos. Pues lo mejor, cuando toca, hacerlo desaparecer. Pero menos mal que se fotografió y que hay registros de la época que eso fue así. En este otro libro de René Norbergen, del cual hablamos en la anterior conferencia, vamos a ver más objetos que se encontraron verdaderamente sorprendentes, de metales que ya veis aquí, zinc, hierro, etcétera, etcétera, súper antiguos, y se encontraron siempre de formas sorprendentes, y que tiene unos dibujitos que aquí, por desgracia, en pantalla no sé si lo podéis apreciar muy bien, pero donde se muestran señores con barba y bigote, donde se muestran señores aquí que veis como si fuera con una escafandra o algo parecido alrededor de su cabeza. Pues bien, esto tiene muchos años, muchos. Más cosas que se fueron encontrando. Y bueno, os voy a mostrar unas partes del libro, para los que sepáis inglés y los queráis leer, es interesante, muy interesante, y vamos a ver cómo precisamente este señor, el escritor del libro, tuvo también, o participó también, con alguien del cual nosotros hemos hablado en anteriores conferencias, y era Ron Wyatt, el arqueólogo del cual mostramos más de una cosa aquí. Pues es curioso que uno tuviera la tendencia hacia asuntos bíblicos, postdiluvianos. Aquí tenéis a Ron, precisamente, saliendo del túnel, excavándolo en la antigua Jerusalén, donde estaba buscando el Arca de la Alianza. O sea que esta fotografía tiene sus años. Y el otro se versara precisamente en el mundo antediluviano, René Norbergen. Pero curiosamente los dos coincidieron en exploraciones y trabajaron juntos. Ya os iré informando cuando pueda de los detalles de todo esto, de cómo va la investigación en la que estoy puesto, y espero poder dar una conferencia relativamente breve al respecto. Bien, aquí tenéis todo esto. Vamos a seguir avanzando con otro libro de René Norbergen, donde se presentan también estas fotografías que aquí veis. ¿No veis una huella de dinosaurio y un pie enorme humano aquí? Pues curiosamente esto está sacado por ahí mismo. ¿Cómo puede ser si se dice de que no convivieron los dinosaurios y los hombres a la misma vez? Aquí tenéis lo que comentamos la otra vez sobre la pila eléctrica que se encontró. El avión del cual dijimos también algo ya, que apareció en Egipto, en las tumbas egipcias, que podía transportar hasta unos cuantos kilos de peso a 90 kilómetros por hora, se calcula. Y todo esto se encontró en las tumbas egipcias. Y aquí tenemos el famoso aparatejo volador precolombino. Lo veis en sus formas, muy parecidas a un caza actual. Y todo esto, ya veis los años que tiene, ¿verdad? Por cierto, alguien me indicó que en una anterior conferencia dije algo de, no sé si prediluvianos, cuando quería decir postdiluvianos o al revés. Bien, pido perdón por eso, porque a veces, hablando, uno se equivoca, ¿no? Y en mi caso bastante. Pero bien, quería constatarlo, ¿verdad? Para que si encontráis ese trozo en la conferencia anterior o en la otra, sepáis que me refería a lo contrario de lo que expresé allí. Vamos viendo más cosas. Y este libro
no es un libro de tonterías precisamente. Este libro es un recopilatorio de artefactos extraños que se han ido encontrando y están totalmente catalogados. Sí, esas cosas que aparecen y parece que, no han aparecido para nada, pero sí, se catalogan. No todos, porque algunos desde luego desaparecen a la primera, ¿eh? Pero bien, ya en la portada ya sorprende, porque si se hablaba de que las culturas incas y demás no conocían la rueda, como los precolombinos ya tenían estos aparatejos. Qué cosas, ¿eh? Pues si la gente no entiende que hubo un diluvio primero universal y que hubo una gran civilización, no va a entender nada de esto. Y como siempre, cuando no se entiende, patada y se guarda, ¿no? Aquí tenéis distintas cosas, solo he sacado unas páginas de este libro donde se muestra hasta lo que es como un chicle de la época, algo que se mascaba como una goma, es curioso, ¿eh? Pues bien, todo esto está catalogado. Incluso estos artefactos que los egipcios tenían conectados a unos cables que parece ser que emitían luz. Luego hablaremos un poco de esto. Ya sabéis que no se ha encontrado nunca nada que haga luz dentro de una pirámide, ¿verdad? Teóricamente. Nadie ha encontrado antorchas ni cosas que hayan humeado, ya que se pinta que iban tan cutres, pobrecillos. Bueno, pues ¿con qué caray se iluminaban? Se había dicho que si unas refracciones de espejos por toda la pirámide, jamás se ha encontrado nada parecido a eso. Aquí tenéis lo de la pila, esa famosa pila de la que estuvimos hablando, que aquí la tenéis. Mirad cómo estaba hecha. La batería descubierta en Bagdad, en Irak. Y aquí tenéis las pisadas de dinosaurio. Casi nada. Fosilizadas. Una vez más. Y se hacían amputaciones quirúrgicas en el Neolítico, sacado de una noticia del 2010 en 20 minutos, periódico de Barcelona. Se nos habla de que ya se hacían operaciones de amputación perfectas. Bien, parece que no eran tan tontos, ¿eh? Y aquí tenemos fósiles y huellas de antiguos gigantes de casi 5 metros de altura. Información sobre esos antiguos gigantes o híbridos de mujeres humanas, y dice aquí ángeles de Satanás, se encuentra en Internet. Claro, démonos cuenta lo fácil que es caer en falsas interpretaciones si no analizamos bien las cosas y los textos. Se pueden mostrar cosas que pueden ser muy ciertas, pero al caer en errores, podemos hacer que sea una cadena y sucesión de errores, hasta llevarnos a cosas esperpénticas. No, ya dijimos que esto no sucedió, pero es interesante lo que sí cuenta después. Vamos a ver una foto donde se ve un fémur y que probablemente, ya veis, de 1,20 m, podía ser de un señor de algo parecido a 4 metros de altura, encontrado en Texas. Y aquí lo tenéis. Ya veis el señor haciendo de modelo al lado, ¿no? Casi nada. Pero aquí tenéis una pisadita grabada en la roca. Aquí tenéis un pie de un señor, supongo, más o menos normal, pero ya veis, 60 centímetros de pie. El de antes. Casi nada, ¿eh? Bueno, pues si eran hombres medio monos, vaya pie tenían, ¿eh? Pues ya veis cómo la explicación de la historia convencional no cuadra con lo que realmente se llega a encontrar. Y entonces es necesario plantear hipótesis sobre hipótesis que se tienen que ir cambiando continuamente porque nunca les termina de cuadrar todo. Todo por apartarse de la palabra de Dios y de las evidencias. Pero así el mundo sigue engañado. Pues bien, ya veis aquí las pisaditas. Y aquí tenéis más nítida la fotografía que antes hemos mostrado. Este señor medía 3,65. Casi nada, ¿eh? En metros estoy hablando. Lo digo para la gente que nos esté escuchando en la parte de Europa, porque en el otro lado suelen ir con pies, ¿no? Pues bien, ya veis. Casi nada, ¿eh?
¿Y esto os lo enseñan en el colegio? ¿Lo enseñan en los institutos? ¿Lo enseñan en las universidades? ¿Por qué será? Si no supiésemos cómo detrás de la teoría de la evolución habían estado las sociedades secretas trabajando a través de el abuelo ya de Darwin y todo el cometido de instituciones que ellos fueron haciendo y creando para cambiar la mentalidad de la población mundial a través de la enseñanza, no nos enteraríamos de nada. Gracias a Dios que sabemos estas cosas. Gracias a Dios. Aquí tenéis pisadas de gigante, un gigante enorme de estos, y una comparativa a este bichito que medía más o menos unos 4 metros de altura, ahora comparado con los hombres actuales, pues ya veis lo que queda. Imaginaos si estos bichitos hubiesen estado después del diluvio, cuando el hombre se iba degradando, encogiéndose, por decir algo, perdiendo su fuerza, su supercapacidad mental, su todo. Pues ¿qué hubiese sido de los hombres con estos animalitos, no? Por eso, como decía Helen White, hubo animales que no entraron en el arca, porque Dios tuvo que preservar al ser humano. Y aquí, estas son esas típicas fotografías que uno no sabe realmente hasta qué punto son auténticas o son manipulaciones. Os iba a mostrar algunas fotografías que están corriendo mucho de gigantes, esqueletos gigantes que se encuentran. Pero curiosamente, que hay mucha gente que se ha tragado como verdad, luego se pueden ver las fotografías auténticas como han sido manipuladas y son timos, son timos. Entonces hemos de ir con mucho cuidado antes de dar por verificado algo. El texto bíblico decía que había gigantes en la tierra en aquellos días. La palabra para gigantes, de la raíz hebrea nefilim, significa hombres violentos, en extremo, terroristas. Y estos fueron los valientes, dice el texto, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra renombre, que se traduce aquí, significa capacidad mental, lo que denota la fuerte potencia de sus mentes. Esto es interesante tenerlo en cuenta, para no caer en tonterías de conclusiones con los nefilims, como ya dijimos la anterior vez. Por tanto, estos gigantes, estos hombres antediluvianos, llegaron a ser violentos en extremo. Todos. Por eso Dios tuvo que intervenir. No era solo una raza de unos que se habían juntado con... No. Todos fueron así. Por eso solo se pudieron salvar 8 personas. Más los que murieron justo antes del diluvio, que habían aceptado el mensaje de Noé. Los antediluvianos no tenían libros ni anales escritos, pero con su gran vigor mental y físico disponían de una memoria poderosa que les permitía comprender y retener lo que se les comunicaba, para transmitirlo después con toda precisión a sus descendientes. Durante varios siglos hubo 7 generaciones que vivieron contemporáneamente y tuvieron la oportunidad de consultarse para aprovechar cada una los conocimientos y la experiencia de las demás. Citas del espíritu de profecía. En nuestros tiempos tenemos registros fieles de personas de la antigüedad que relataron el linaje de sus antepasados antediluvianos. Los sumerios, quienes según se cree fundaron la primera civilización después del diluvio, reconocieron la civilización prediluviana que los antecedió. Debido a un descubrimiento en 1922, hecha por Will Blundell, a pocas millas al norte de Ur, la ciudad de Abraham, Ur de los Caldeos, en Babilonia, lo que se llama ahora el prisma de Welt, escrita por el escriba Nur-Ninsubur, alrededor del 2100 a.C. Aquí relata la historia de progreso de los antediluvianos, de los 10 reyes que gobernaron en esas generaciones, y termina su relato con la frase: y el diluvio destruyó la tierra. Es curioso, ¿eh? 10 reyes que gobernaron. ¿Recordáis lo que nos dice la profecía al final de todo? Del tiempo del fin, cuando Cristo vaya a volver. 10 reyes o 10 reinos. Es curioso, ¿eh? El paralelismo, una vez más. Y luego, ¡pam!, se termina. Arsubanipal, quien se dice que fundó la biblioteca de Nínive, dijo que le encantaban los escritos anteriores al diluvio. Los antiguos chinos reconocieron que sus antepasados comunes eran hombres 2 veces más altos que ellos. Pero el relato cumbre de estos acontecimientos es la épica de Gilgamesh,
que relata todo con lujo de detalles acerca del avance mental de los antediluvianos y cómo fueron destruidos por un diluvio mundial y que solo un hombre llamado Nu y su descendencia sobrevivió a esta catástrofe, llevando en su embarcación vestigios de la raza destruida. Esto es interesante. ¿De verdad nosotros pensamos que cuando Noé y sus hijos y sus esposas entraron en el arca con todos los animales, entraron con las manos en los bolsillos? ¿No llevaron nada de sus conocimientos? ¿No tan solo en la mente, sino físicamente? Pues bien, curiosamente el relato de Gilgamesh nos dice que entraron con vestigios. Esto es muy importante, porque quizás hoy no nos va a dar tiempo, seguramente no, pero al final, en la próxima, que espero que ya sea la última, sobre los antediluvianos, vamos a hablar precisamente sobre esto, porque hay algo muy importante que va a constatar que esto no son bromas. Cuando aquí se habla de escritos anteriores al diluvio, y antes nos decía que no tenían libros, no eran libros para transmitir el conocimiento porque no les hacían falta, pero esto no quiere decir que hubiera otro tipo de libros, como podían ser ahora novelas o a saber qué otra cosa, porque esto lo distraía a este señor cuando lo leía, ¿verdad? En el mundo antediluviano había muchas obras maravillosas de arte y ciencia. Estos descendientes de Adán, recién salidos de la mano de Dios, poseían capacidades y facultades que no se ven hoy en día. Esto lo escribió Ellen White. Y ya hemos visto que realmente hacían maravillas y muchas más cosas que seguramente jamás se encontrarán. Un interesante artículo apareció en muchos otros periódicos en Estados Unidos el 10 de abril del 1967. Informaba el descubrimiento de un artefacto y de restos humanos en la mina Rocky Point en Gullman, Colorado. A una profundidad de 400 pies, relataba el Saturday Herald de la ciudad de Iowa, los excavadores hallaron huesos humanos incrustados en una veta de plata. Según las normas geológicas, el hallazgo tenía varios miles de años de antigüedad. Pero además de los huesos, encontraron la punta de una flecha de cobre bien templado de 4 pulgadas de largo. En armonía con el pensar científico, ni los huesos ni la flecha deberían hallarse en ese lugar, y sin embargo, ahí estaban, inexplicable e inesperadamente. En 1581, un comerciante llamado Hiram de Witt consiguió un pedazo de cuarzo del tamaño del puño de una mano. Mientras se la enseñaba a un amigo, se le cayó de la mano y al tocar el suelo se quebró. Pero qué sorpresa para ellos al encontrar dentro un clavo largo, bien recto y con la punta perfecta. Para colmo, el cuarzo no es un mineral que se pueda crear, sino que el cuarzo se forma. Al llevar esto al laboratorio, los evolucionistas dijeron que tenía 1 millón de años, mientras que los creacionistas concuerdan la edad original del clavo con el relato del diluvio. Nosotros mostramos en una anterior fotografía, en la anterior conferencia, no un clavo, sino hasta un tornillo, con toda su rosca. Bueno, pues también tenían estas cosas ellos. Y ahora vamos a ver algo sobre 2 textos bíblicos. En el relato de Génesis, 2 veces se cita una ventana referente al arca. Una está aquí, en Génesis 8:6, que dice: sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. ¿Y qué hace? Suelta el primer pájaro, ¿no? Hay otro texto en Génesis capítulo 6 y versículo 16 que nos dice: una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo segundo y tercero. Son los 2 lugares donde se habla de ventana. Bien, cuando nosotros leemos nuestras Biblias, esto no lo percibimos, pero en el lenguaje original vamos a ver qué realmente dice allí. La palabra que se utiliza para ventana es soar. Significa brillo, resplandor, luz de mediodía. Aparece 22 veces en el Antiguo Testamento. Muchos eruditos judíos de la escuela tradicional explican que soar es una luz que se origina de cristales brillantes. Es por eso que se emparenta esta palabra con que Noé colgó cristales en el techo
y por luz que tenían dentro iluminaron la embarcación durante el tiempo del diluvio. Claro, ¿no os habéis pensado nunca cómo se veían allí dentro? Con la de agua que caía que no se debería ver ni torta, con luz exterior. La fuente de luz de Noé parece que se preservó durante centenares de años, porque hay indicaciones de que Salomón pudo haberla usado alrededor del año 1000 a.C. Un antiguo manuscrito judío titulado La reina de Saba y su único hijo, Menyelec, contiene la declaración: la casa del rey Salomón estaba iluminada como si fuese de día, porque en su sabiduría había colocado en el techo de su casa perlas que eran semejantes al sol. Interesante, ¿eh? Muchos escépticos no creen esta teoría, pero esto se confirma de acuerdo al informe de que el zar ruso Nicolás, en 1917, debido a un reporte del aviador Zabalatsky que había visto el arca. Entonces el zar envió 2 compañeras para fotografiar y dar un registro acerca del arca. Nosotros ya vimos algo de esto también en su momento, hablando sobre Ron Wyatt. Lo fotografiaron, hicieron el reporte, entraron al arca, encontraron las jaulas, los compartimentos y después de ver entre todas las cosas vieron la elevación en el techo y el sistema de iluminación. Tal vez es por eso que Salomón escribió Eclesiastés 1, 9 y 10. Es un texto que antes yo os he citado y que ahora me gustaría leeroslo. Eclesiastés, capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Todo ya ha pasado antes también. Y este texto me gustaría que lo recordaseis, porque justo al finalizar la trama de los antediluvianos, lo deberemos tener presente en nuestras memorias. Porque todo este tema del cual estamos tratando, tan extenso, nos va a llevar a una conclusión impresionante que dudo de que normalmente lleguemos a percibir y que nos va a dejar realmente perplejos. Os voy a dar solo una pista. ¿Recordáis cómo terminamos la conferencia sobre Orión? Cuando hablamos de las pirámides, la constelación de Orión, etc., eso nos llevó a una conclusión. Todo esto nos va a llevar a otra conclusión. Y veréis qué cosas tan impresionantes. Veréis. Pero todo en su momento. Los antiguos pueden haber tenido más fuentes de luz de las que nosotros nos imaginamos. Y hay numerosas indicaciones de que así fue. Cuando abrieron el sepulcro de Pallas cerca de Roma, a principios del siglo XV, lo hallaron iluminado por una linterna que había estado encendida en el interior de la tumba durante más de 2000 años. San Agustín, del 354 al 430, de la era cristiana, sostiene que en un templo egipcio dedicado a Isis había una lámpara que ni viento ni agua podían apagar. Esto no lo enseñan en las escuelas, ¿eh? Hasta la invención de la bombilla eléctrica en 1890, el hombre poseía velas, lámparas de aceite y antorchas que humeaban y manchaban los cielos rasos. Sin embargo, nunca se halló ningún vestigio de humo en el interior de las pirámides de Egipto ni en las tumbas subterráneas de los faraones en el Valle de los Reyes. Y bien, eso que decíamos de los espejitos, ¿no? Que quizás podía ser por eso. Pues quizás es que había ya gente de esos momentos que conocían una luz artificial. ¿Y el asunto de la química lo dominaban los antediluvianos? Hay un texto muy interesante. Vamos a leerlo, no sé si allí aparece en la pantalla, creo que no. Génesis capítulo 6, versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esto se lo da como indicación Dios a Noé a la hora de construir el arca, ¿verdad?
cuando Noé recibe estas palabras, vamos a ver qué podemos sacar de todo esto. La palabra traducida por brea es la del hebreo kofer, que se cree está relacionada con el término asirio kuper, que es asfalto. El asfalto es un producto del petróleo, y como se sabe, el petróleo natural está formado por restos de vegetales y animales que han sido sometidos a un tremendo calor y a una alta presión. Siendo que el asfalto no existía en forma natural, porque lógicamente ya hemos visto que es el petróleo sale precisamente del mundo antediluviano, de cómo quedó sepultado, por tanto, si ellos aún existían, ¿de dónde lo sacaban? Siendo que el asfalto no existía en forma natural, debemos suponer que era producido artificialmente, lo que presupone un conocimiento muy avanzado de la química, particularmente de los hidrocarburos. Si los antediluvianos conocían la química de los hidrocarburos y su producción, toda la gama de productos del petróleo estaban a su alcance, desde los selladores impermeabilizantes hasta los plásticos y los otros materiales sintéticos. Y lo más importante, deben haber sido capaces de producir lubricantes para toda la maquinaria y combustible para los motores. Porque ya vimos que tenían piezas engranadas, ¿no? Ya lo mostramos aquí. Pues será una mera casualidad que la raíz de la palabra química se atribuya a Kem, el antiguo nombre de la tierra de Egipto, la tierra de Cam, derivado del nombre bíblico Cam, uno de los 3 hijos de Noé. Curioso, ¿eh? Cuando uno empieza a saber palabritas del idioma original en el que está escrito la Biblia, cómo cambian las cosas, ¿eh? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Deuteronomio 29:29. Y eso es algo que debemos tener presente. No podemos saberlo todo, pero hay cosas que sí. Estos y más avances tecnológicos lograron desarrollar los antediluvianos, sin contar otras como calderas de cobre ceremoniales chinas de inmenso grosor, con escritura en su interior. Newton Anderson encontró una campanilla extremadamente muy bien hecha, con la figura de un dios en la cima del mango. Está hecha de latón y bronce, arsénico, sodio y antimonio, los cuales no se encuentran en aleaciones modernas. Aparte de eso, también el martillo encontrado con 96,6% del hierro, 0,74 de sulfuro y 2,6 de cloro. Los físicos dicen que bajo las condiciones atmosféricas actuales es imposible hacer aleaciones de esta magnitud. Las investigaciones nos llevan a que solo la condición atmosférica antediluviana, de la cual nosotros ya hablamos, es la única explicación posible para que se forje estas condiciones metálicas. Todo esto va en asemejación con el relato bíblico de Génesis 4:22, asegurando su real existencia. Vamos a leer un momento Génesis 4:22. Y Zila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Teóricamente, en esos anales de la historia, el hombre no debería conocer todos estos metales, no sabría ni trabajarlos, nada de nada. El registro bíblico nos dice que Tubal-Caín, uno de los descendientes de Caín, ya hacía esto. Este texto lo vamos a volver más adelante también en la conferencia, quizás no la de hoy. Pues bien, aquí la tenéis, la campanita en cuestión, estudiada en la Universidad de Oklahoma. Es conocida como la campana de Adán, con el diosecito aquí, con las alillas así, abierto. Pues bien, qué cosas, ¿eh? ¿Y esto qué es? Este bisonte es uno de muchos esqueletos de animales prehistóricos que ha sido desenterrado con el cráneo agujereado, como por efecto de una bala, y todos suponemos que los dinosaurios no tenían revólveres, ¿no? Nos dice aquí en plan gracioso, y es verdad, no se dispararían así entre ellos, ¿no? Hay dinosaurios que también tienen orificios craneales, pero la limpieza del impacto en la parte posterior de la cabeza ya no alude a una bala, sino al láser. Porque sabéis que las balas siempre dejan un pequeño registro. El láser es totalmente limpio. Pues bien, yo no sé si recordáis un texto bíblico
Cuando Adán y Eva son quitados del jardín del Edén, hay 2 querubines. ¿Pero qué hay, además de los 2 querubines? Una espada encendida que se revolvía por todos lados para evitar que nadie entrara allí. A ver, claro, nosotros podemos leer una espada encendida, una espada que, mira, que es una llama, que se mueve y tal, y la gente, uy, por no quemarse no se mete. ¿Sí? ¿Era esto? ¿O es que hay una cierta tecnología divina de la cual normalmente no somos conocedores o no caemos en ello, y nos está diciendo de que el láser ya es algo de mucho más arriba? ¿Y la película de la Guerra de las Galaxias? Cuando empiezan a sacar las espadas láser, ¿os habéis imaginado alguna vez cómo podía ser la guerra en el cielo entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles? ¿Era cómo? ¿A base de gritos? ¿A base de tirachinas? Fue una batalla. Y Cristo y sus ángeles salieron vencedores. Y hubo un retroceso hasta tal punto que ellos fueron arrojados a la tierra. Bien. Puede parecer ciencia ficción, pero siempre hemos de saber una cosa y tenerla muy clara. Satanás no inventa nada. Satanás plagia, Satanás copia lo que ha visto y eso lo transmite como conocimiento al ser humano. Ya vimos de qué forma muchos conocimientos científicos se han transmitido a los seres humanos a través de sueños muy extraños, paranormales. Pues bien, solo os digo esto para que meditéis, ¿no? A veces creemos que en el cielo van flotando encima de una nube todo el rato. Este diamante fue encontrado en Herkimer, New York, el cual inexplicablemente fue encontrado ya tallado, lo cual deja mucho que pensar, pues el pulido del diamante requiere máquinas especializadas de alta precisión, fabricadas con oro y que giran a miles de revoluciones por minuto. Bueno, a menos mancos no eran, ¿eh? Y aparatejos deberían tener. Y esta es una de las famosas 9 calaveras milenarias que aún actualmente no se pueden replicar y que son como de cristal, de un vidrio. ¿Cómo se hicieron con esta perfección? Y no se pueden llegar a imitar aún ahora. ¿Y esto? ¿Qué caray es esto? ¿Qué veis vosotros aquí? Un astronauta, ¿no? ¿Sabéis dónde está esto? Es una figura que aparece en la Catedral de Salamanca, construida en el año 1102. ¿Y qué hace esto en el pórtico de la entrada de la catedral? Porque si veis la fotografía entera, veis distintos detallitos de grabados que hay en la piedra, pero allí en medio. Caray. En el año 1102, ¿alguien esculpiendo podía llegar a imaginarse esto? No sé si lo veis. Casco perfecto. Algo lleva detrás, tipo mochila, conectado con algo aquí delante. Un cable que lo lleva colgado a él de algún sitio. Las botas, exactamente como las mismas de las pisadas de la Luna famosa, de la NASA. Todo su traje. ¿Cómo alguien podía hacer esto? Tenía una gran imaginación, ¿no? ¿Es solo eso? ¿Es solo eso? Quizás ahora vamos a entender algo. Nosotros hablamos mucho, y antes hemos dicho algo, de, claro, Noé y sus hijos eran antediluvianos. ¿Y dónde pasaron? A postdiluvianos. Porque ellos estaban vivos antes y estuvieron vivos después. Y ellos, no sé los aparatejos que se llevaron del tiempo anterior, pero lo que sí se llevaron, indudablemente, fue el conocimiento que ellos tenían de lo que habían vivido durante tantos años. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien del 1100, de la era cristiana, hiciese esto? ¿Cómo se transmitieron esos conocimientos? ¿A través de quién? ¿A través de qué? Hablamos continuamente de masonería, de sociedades secretas. ¿Qué eran los constructores de catedrales? Pues estaban puestos en esto. Y ellos hacen referencia, aún los masones actuales,
a los conocimientos del templo de Salomón, pero que no queda allí, sino que se remontan a los conocimientos que Hiram Abif, el constructor del templo de Salomón, ya poseía gracias al legado, ¿sabéis de quién? Ellos se remontan hasta el mismísimo Tubal Caín que nosotros antes hemos hablado. Lo cual, cierto o no cierto, evidentemente cuando ves estas cosas te das cuenta que cuentos del todo no son, alguien fue transmitiendo este conocimiento de generación en generación y que no todo el mundo llegó a saberlo, pero sí una cierta élite. Vamos a hablar precisamente ahora de la masonería y Tubal Caín. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos a intentar terminar con esto el tema de hoy. Génesis 4:22, antes lo hemos leído. Y Zila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Ahora estamos situados. Vamos a hablar de este personaje antediluviano y que era un artífice en obras. Vamos a ver, sacada de la página del portal masónico del Guajiro, o sea, no me lo invento yo, es una página verdaderamente masónica, nos habla sobre la leyenda de Hiram Abif. Vamos a leer lo que aquí nos dice. La maestría masónica explica que estando cerca la terminación del templo, Salomón encargó a Hiram Abif que realizase el diseño de todas las obras de decoración del templo. Este instaló el taller de fundición en una explanada no lejos del Jordán y otorgó a los masones 3 categorías: aprendiz, compañero y maestro, enseñándoles signos, toques y palabras de paso. Había 70.000 aprendices, 8.000 compañeros y 3.600 masones. Ya sabéis que aún esto sigue entre ellos, esos toques, esas formas de ciertas palabras para reconocerse. Cuando el templo estaba a punto de ser terminado, la reina de los sabeos, Balquis, princesa cuya belleza era célebre en todo Oriente, viajó a Jerusalén para conocer a Salomón, pero el encuentro no resultó del todo afortunado. Balquis, tras conocer por el cuervo Hut un asunto relacionado con la cepa de vid que se encontraba junto al altar, recriminó a Salomón: para asegurar tu propia gloria has violado la tumba de tus padres y esta cepa. Y éste respondió con serenidad que en su lugar elevaré un altar del porfirio de maderas de olivo que haré decorar con 4 serafines de oro. Esta viña, dijo Balquis, ha sido plantada por Noé, tu antepasado. Al levantarla de cuajo has cometido un acto de rara impiedad. Por ello, el último príncipe de tu raza será clavado en este madero como un criminal. Es curioso cómo mezclan las cosas, ¿eh? ¿Quién sería ese al cual ellos se refieren aquí? Jesús, ¿no? Pero el suplicio salvará tu nombre del olvido y hará llover sobre tu casa una gloria inmortal. Esto, evidentemente, hay que tomarlo con precaución. No estoy diciendo que esto sea cierto, ¿eh? Pero es lo que ellos explican. Balquis añadió que quería conocer a Hiram Abif, y finalmente lo consiguió. Tras conocerlo, argumentó que deseaba conocer a los masones, y Salomón se negó. Pero el genial maestro masón por excelencia, Hiram Abif, subió en ese instante a un bloque de granito y con la mano derecha realizó un signo parecido a la T, relacionado con Tiro, Tubal Caín. Y los masones se reunieron y guardaron un silencio y una quietud asombrosos. ¿Ya veis? La T de Tiro, de Tubal Caín. Algunos días después de los hechos narrados, Bedoni, ayudante y fiel discípulo de Hiram Abif, sorprendió a 3 compañeros: Fanor el sirio, albañil; Anru el fenicio, carpintero; y Matusael el judío, minero, planeando sabotear la obra. Y la obra resultó momentáneamente saboteada, provocando que un Bedoni desesperado por no haber advertido a tiempo a Hiram se lanzase a la ardiente lava. Hiram Abif, desolado por el fracaso, se retiró llorando y entonces soñó el sueño más importante de su vida. Atención a este sueño. Tubal Caín lo transportó al monte Sión y al centro de la tierra, le transmitió la tradición luciferina más pura y excelsa. Atención, porque cuando ellos dicen esto, tradición luciferina más pura y excelsa, no se lo toman como nos lo tomamos los cristianos. Para ellos, esto es la verdadera luz.
la que le transmitía el ángel de rebelión en el cielo. Ah, caray, cómo cambian las cosas, ¿eh? Ellos están diciendo que sus conocimientos ya les vienen a través de Satanás, a través de Tubal-Caín, y todo con un sueño le va transmitiendo esto. Antes hemos dicho lo de los conocimientos, la transmisión de conocimientos en sueños extraños. De la fundición que brilla enrojecida en las tinieblas de la noche, se alza una sombra luminosa. El fantasma avanza hacia Hiram, que lo contempla con estupor. Su busto gigantesco, es interesante, ¿eh? Ellos están hablando de gigantes también aquí, está presidido por una dalmática sin mangas. Aros de hierro adornan sus brazos desnudos, su cabeza bronceada, encarnada por una barba cuadrada, trenzada y rizada en varias filas, va cubierta por una mitra de plata dorada. Mitra de plata, no sé a qué me suena a mí eso. ¿Quién lo lleva arriba? Sostiene en la mano un martillo de herrero. Sus ojos, grandes y brillantes, se posan con dulzura en Hiram, y con una voz que parece arrancada de las entrañas del bronce le dice: reanima tu alma, levántate, hijo mío, ven, sígueme, he visto los males que abruman a mi raza y me he compadecido de ella. Caray. Espíritu, ¿quién eres?, pregunta Hiram. La sombra de todos tus padres, el antepasado de aquellos que trabajan y que sufren. Ven, cuando mi mano se deslice sobre tu frente, respirarás en la llama. No temas nada, nunca te has mostrado débil. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es tu nombre? ¿A dónde me llevas?, dice Hiram. Al centro de la tierra, en el alma del mundo habitado. Allí se alza el palacio subterráneo de Enoc, nuestro padre, al que Egipto llama Hermes y que Arabia honra con el nombre de Edris. ¿Os estáis dando cuenta que mezclas? O sea, está pintando a gente realmente de Dios como Enoc, como si fuera del mismo pensamiento que todo lo satánico, y que encima están dentro de la tierra. Madre mía, pues vaya mezclas. Potencias inmortales, exclama Hiram. Entonces es verdad, tú eres tu antepasado, hombre, artista, tu amo y tu patrono. Yo fui Tubal-Caín. Llevándole como en un sueño a las profundidades de la tierra. Es curioso, a mí esto me recuerda un vídeo donde se muestra a unos chicos pentecostales, donde dicen que también a través de un sueño se les aparece Jesús y los lleva al centro de la tierra, donde hay el infierno, etcétera, etcétera. Bueno, unas historias que menos mal que sabemos que eso realmente no es así. Sé que debo la conferencia de la inmortalidad del alma, pero es que hay gente que se está tragando esto. Millones de personas. Ojalá recurriesen a la Biblia con estudio a fondo, porque van a ser engañados por Satanás, como lo fueron esa gente. Tubal-Caín instruye a Hiram Abif en lo esencial de la tradición de los cainitas, los herreros, dueños del fuego. O sea, que les está dando además el conocimiento de los hijos de Caín. En el seno de la tierra, Tubal-Caín muestra a Hiram la larga serie de sus padres: Iblis, Caín, Enoc, Irad, Mesuyael, Matusael, Lamec, Tubal-Caín. Y entonces le transmite a Hiram la tradición luciferina. Al comienzo de los tiempos, hubo dos dioses que se repartieron el universo. ¿Dos dioses hubo que se repartieron el universo? Yo lo que sé por la Biblia es que un gran y extenso ángel, el líder de ellos, se rebeló contra Dios. ¿Y se lo repartieron? Bueno, Satanás vino a parar a la tierra, y esa es la única parte que tiene de poder. El resto es en manos de Dios. Pero ya veis cómo pintan ellos las mismas cosas de modo distinto. Adonai, el amo de la materia, que Adonai ya sabéis que sería nuestro Dios auténtico, el bíblico, el amo de la materia y ¿cómo pone? El emérito tierra e Iblis, Samael, Lucifer, Prometeo, Bafumet, el amo del espíritu y el fuego. El primero creó al hombre del barro y lo animó. Iblis y los Elohim, dioses secundarios, que no quieren que éste sea un esclavo de Adonai, despiertan su espíritu, le dan inteligencia y capacidad de comprensión. Ya veis, o sea que los malos, teóricamente, para nosotros, aquí pone que vienen a ser los buenos, ¿vale? A la inversa.
Esto ya va apareciendo en películas también que nos suenan, como de ángeles y demás, ¿eh? Mientras Lilith, hermana de Iblis, Samael, Lucifer y Baphomet, de la cual estuvimos hablando también en una de las charlas, se convertía en la amante de Adán, el primer hombre, enseñándole el arte del pensamiento. Iblis seducía a Eva y la fecundaba, y junto con el germen de Caín, deslizaba en su seno una chispa divina. Según las tradiciones talmúdicas, Caín nació de los amores de Eva e Iblis, y Abel de la unión de Eva y Adán. Y esto es el Talmud, en lo que se basan también todo el mundo cabalista, todo el mundo judío que no sigue a Dios, sino que se inclina por todo lo contrario. Más tarde Adán no sentirá más que desprecio y odio por Caín, que no es su verdadero hijo. Caín dedica su inteligencia inventiva, que le viene de los Elohim, a mejorar las condiciones de vida de su familia expulsada del Edén y errante por la tierra. O sea que quien transmitió los conocimientos al ser humano de cómo avanzar tecnológicamente, teóricamente, fueron los Elohim, esos que nosotros diríamos los ángeles caídos. Un día, cansado de ver la ingratitud y la injusticia, se rebelará y matará a su hermano Abel. Caín aparece ante Hiram Abif y también le explica su injusta situación, añadiendo que en el curso de los siglos y los milenios, sus hijos, hijos de los Elohim e Iblis, trabajarán sin cesar para mejorar la suerte de los hombres, y que Adonai, celoso tras intentar aniquilar a la raza humana tras el diluvio, verá fracasar su plan gracias a Noé, que será avisado por los hijos del fuego. Vaya forma de liar la troca que digamos nosotros en catalán, ¿vale? Como decimos en catalán, bueno, esto es súper complicado, se tuerce todo lo que es para decir todo lo contrario. Impresionante. Pero eso es siempre el juego de Satanás. Al devolver a Hiram a los límites del mundo tangible, Tubal-Caín le revela que es el último descendiente de Caín, último príncipe de la sangre del ángel de luz e Iblis, y que Balquis pertenece también al linaje de Caín, que es la esposa que le está destinada para la eternidad. Tras regresar al templo conducido por Tubal-Caín, Hiram Abif está aturdido por el sueño y las visiones. Acaba la obra y se une a Balquis. Ya sabéis, como ya presentamos en una de las conferencias, que precisamente Hiram Abif no había sido designado por Dios para levantar el templo, que Dios hubiese suscitado gente del pueblo mismo hebreo para hacer el templo a la misma perfección, pero él recurrió al rey de Tiro, a los paganos, y ya vimos como precisamente, a través de las historias, este señor, como dice Ellen White, fue el que introdujo lo peor de lo peor dentro del pueblo hebreo, del pueblo Israel. Y él, ya veis, para los masones es la pera, es el no va más, que todo lo contrario a lo que Dios dice siempre. Casi terminadas las obras del Templo de Jerusalén, 3 compañeros que veían difícil ser admitidos en la maestría masónica decidieron conseguirla por la fuerza. Apostados cada uno en una puerta del templo, invitaron a Hiram a desvelar sus secretos. Como éste no quiso revelarlos, cada uno le asestó un golpe, uno con una regla sobre el gaznate, otro con una escuadra de hierro sobre el pecho izquierdo, y un tercero con un mazo en la frente, y lo hirieron de muerte. Ya sabéis que estos son símbolos usados por la masonería. Los asesinos escondieron el cuerpo sin vida de noche en un bosque, plantando sobre su tumba una rama de acacia, símbolo de la inmortalidad y la maestría. ¿Recordáis el árbol que el Papa tenía en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid a su lado como árbol de la vida? ¿Cuál era? La acacia. Curioso con los simbolismos, ¿eh? Más satánico ya, imposible, pero bueno. Hiram fue descubierto y vengado. Su cuerpo reposó en el monte Sion, a unos pocos metros de la puerta de Sion. Pues bien, vamos de momento a parar aquí. Y ahora vamos a decir si continuamos la conferencia o nos vamos a casa. Solo hay hambre y sueño, como los bebés.